Ok, entonces vamos así a continuar con este estudio de la descomposición cíclica. Tal vez aprovecho, recordemos que ya vimos un teorema de descomposición, lo acabamos de discutir, ¿verdad? El teorema de descomposición primaria ¿cómo es? Descomposición primaria es esta conexión, ¿verdad? Lindísima entre el álgebra, ¿verdad? Una propiedad algebraica como lo es la factorización del polinomio mínimo y la descomposición del espacio vectorial en ciertos subespacios, digamos, sencillos. Entonces, si yo tengo una matriz A cuadrada, si A es una matriz cuadrada, sobre cualquier cuerpo, esto también es algo también muy importante. Si estuviéramos trabajando sobre, por ejemplo, sobre el espacio vectorial de matrices sobre un cuerpo, como lo son los números complejos, el teorema de descomposición primaria realmente no es tan útil o tan aplicable porque existen formas de descomponer el espacio más sencillas, ¿verdad? Utilizando valores y vectores propios. Inclusive en el caso de que la matriz no fuese diagonalizable, siempre va a ser triangulable. Entonces, el teorema sobre un cuerpo como los números complejos, uno realmente tiene como alternativas, pues siempre puede obtener una descomposición sencilla en términos de valores propios o valores propios generalizados. Pero ¿qué pasa en general si estamos sobre un cuerpo arbitrario en el cual los polinomios no siempre se factorizan en producto de factores lineales? Entonces, el teorema de la descomposición primaria dice, bueno, factorícelo. Se va a poder factorizar de fijo, porque estamos, digamos, de nuevo, tenemos el teorema fundamental de la aritmética, que me dice que yo puedo descomponerlo, todo elemento de los polinomios se puede descomponer como producto de irreducibles. Entonces, yo siempre voy a tener una descomposición del polinomio mínimo de A como un producto de factores irreducibles. Vamos a llamar P1, tal vez alguna potencia, ¿verdad? Está repetido ese factor, PS a la alguna potencia. Entonces, el teorema de descomposición primaria me dice que el espacio vectorial ambiente, ¿verdad? Note que el espacio vectorial ambiente, por definición, es el núcleo de el polinomio mínimo de A evaluado en A. Esto realmente, esto no es un teorema, esto es la definición del polinomio mínimo. El polinomio mínimo es el más pequeño que hace esto, ¿verdad? Que todo elemento del espacio vectorial es anulado por esta matriz. Entonces, lo que dice el teorema de descomposición primaria es que yo esto lo puedo descomponer, tal vez voy a utilizar, no sé, W1, W2, etcétera, ¿verdad? WS, donde WI, los factores que estoy escribiendo acá, corresponden al núcleo de cada uno de sus factores primos, ¿verdad? Corresponde al núcleo de estos factores. Entonces, y estos subespacios son A invariantes. Son A invariantes. Eso quiere decir que existe una base, digamos, si yo escojo, si llamo B sub I a una base de ese factor, entonces, al unirlos todos, entonces, al unir toda esa lista de vectores asociados a cada uno de esos factores, la matriz asociada en esas coordenadas, la matriz de coordenadas respecto a esta base, es una matriz en bloques, ¿verdad? Un bloque que corresponde a el espacio W1, un espacio, etcétera, ¿verdad? WS. Y 0 en el resto. Entonces,
El teorema de descomposición primaria relaciona la factorización en irreducibles con una factorización, creo que aquí damos la operación en la suma, ¿verdad? Una factorización de esta manera, donde la irreducibilidad se ve reflejada en el hecho de que los espacios que estamos creando sean A invariantes, que en términos de coordenadas se ve reflejada en esta forma en bloques. ¿Ok? Note, tal vez una observación, como lo vimos ahorita en el pequeño ejercicio que resolvimos, que estas bases, ¿dónde está? Estas bases, realmente las puedo escoger de cualquier forma, ¿verdad? Yo simplemente construyo este espacio vectorial y escojo para ese espacio vectorial cualquier base. Eso quiere decir que cada uno de estos bloques, cada bloque cada bloque, vamos, asociado a W sub I, va a tener una representación matricial, digamos, más pequeña que la matriz general, digamos, de la matriz de tamaño, digamos, del tamaño que estamos trabajando. Entonces, va a ser una matriz ciertamente más pequeña, pero la forma que tiene va a ser tan arbitraria como arbitrario es la base que yo escogí. Entonces, el bloque puede ser, pongámoslo así, no sé, voy a poner la palabra complicado, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? ¿A qué me refiero con complicado? Es cierto, logramos poner un montón de ceros donde no hacía falta que no los hubiesen. Pero, ¿qué es lo que está aquí adentro? El teorema no me está diciendo absolutamente nada de qué forma tienen esos bloques. ¿Por qué? Porque yo estoy escogiendo esta base, básicamente usando un teorema de existencia. Todo espacio vectorial tiene una base. Entonces, ¿cómo va a ser esta matriz aquí adentro? Va a ser triangular, diagonal. ¿Qué forma tiene esta matriz? Pues realmente no tengo ningún control a la hora de simplemente decir, escoja una base. Entonces, nos interesa encontrar formas de representar los bloques cuando el factor es irreducible. Aquí realmente no lo dije. Yo pude haber hecho esto para cualquier descomposición. No tuvo que haber sido para una descomposición irreducible. Voy a ponerlo acá, donde cada PI es irreducible. Entonces, ¿qué pasa si yo escojo precisamente esta descomposición con cada PI irreducible? Este bloque, definitivamente, si el polinomio no era lineal, no puede ser diagonal, ni triangular. Entonces, tal vez una observación, voy a poner aquí tal vez en otro color. Para cada bloque W sub I, tal que P sub I no sea lineal, o sea, no sea la forma X menos una constante, ¿verdad? Ese bloque no puede ser triangular, digamos, no se puede, yo no pude haber escogido para ese bloque una base de forma que la matriz hubiese sido triangular, menos diagonal, ¿verdad? Menos. O sea, si no lo puedo hacer para triangular, con mucha más razón, no lo puedo hacer para diagonal. Entonces, eso nos queda con la pregunta, ¿cómo podríamos escoger la base? Otra vez hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo escoger la base de uno de estos, de uno de estos bloques, de uno de estos bloques, cuando su polinomio asociado, polinomio P sub I asociado, es irreducible, digámoslo así, no sé, genérico, ¿verdad? Bueno,
irreducible, no lineal, tal vez, ¿verdad? Con que no sea, si no es lineal, realmente no hemos visto cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, con que no sea lineal, la forma de ese bloque, pues no tenemos muchísimo control de cómo va a ser, ¿verdad? Si va a tener muchos ceros, si va, ¿verdad? Lo que sabemos es que no podría ser definitivamente triangular, mucho menos lineal. Entonces, deberíamos de intentar ver cómo escoger una base para cada uno de esos bloques, de forma que esa representación matricial siga siendo sencilla. No podemos buscar triangular ni diagonal, eso lo descartamos por completo, pero ¿qué podríamos hacer de forma que al menos tengamos una representación sencilla? ¿Okay? Y eso entonces es lo que nos lleva a el tema de descomposición cíclica. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, ¿cuál es la idea de esta descomposición cíclica? La idea es, bueno, vamos a empezar de nuevo, tal vez, con una matriz A cualquiera, una matriz, digamos, arbitraria, cuadrada, n por n, y lo que vamos a hacer es tratar de forzar una representación sencilla independientemente de la forma que tenga su polinomio minimal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ayer iniciamos un poco este análisis. Voy a tomar un elemento distinto de 0, ¿verdad? En escala n, un vector, una columna arbitraria, y lo que voy a hacer es intentar crear una base a partir de potencias de A. Entonces, consideramos el conjunto, bueno, metemos el elemento que yo escogí y empiezo a multiplicar por A. Multiplico otra vez por A, me quedaría cuadrado. Y así sucesivamente hasta obtener un conjunto que sea linealmente independiente. Vamos, un conjunto linealmente independiente lo más grande posible. Es decir, voy a seguir calculando potencias hasta una tal que la que sigue sea combinación lineal de las anteriores, sea linealmente dependiente con, con las anteriores, ¿verdad? Con las que acaba de construir. Entonces, agarro mi vector favorito, arbitrario, distinto de 0, y empiezo a multiplicar por A. Me detengo cuando obtenga uno que ya estaba. No tiene que ser que ya estaba, sino que lo puedo expresar en términos de otros que ya estaban. Entonces, ¿por qué esto sería una buena idea? Si yo tomo el conjunto, digamos, vamos a llamarle ¿qué le ponemos? B sub V, tal vez. No, tal vez no es una buena escogida. No, llamémosle nada más B. ¿Qué entonces? ¿Qué pasa? Digamos, caso 1, como era carta al niño. ¿Qué pasa si esta potencia que está acá, bueno, esta que está acá, a la K, ¿qué pasa si K es igual que N? Si K es igual que N, esto implica que B es linealmente independiente por construcción. Así yo definí un conjunto cuyas potencias fueran un conjunto linealmente independiente. Hasta que metí esta es que se vuelve linealmente dependiente. Entonces, este es linealmente dependiente con ¿cuántos elementos? El primero, la potencia de la A, empecé con A a la 0 y terminé con N menos 1. O sea que este conjunto tiene N elementos. Entonces tiene N elementos. Y entonces, si tengo un conjunto linealmente independiente con n elementos, esto es un subconjunto del espacio K a la n, ¿verdad? Eso es un subconjunto de K a la n. Entonces, tengo un subconjunto linealmente independiente con la cantidad de elementos que ocupo para generar K a la n, entonces esto implicaría, en este caso particular, que B es una base. Una base del espacio K a la n.
Bueno, entonces, ¿cuál sería la matriz de coordenadas respecto de esta base? Bueno, la forma en que fue construida me dice la siguiente. La primera columna serían las coordenadas de este vector al multiplicar por A. O sea que esto sería las coordenadas de A por V. Pero A por V es el segundo elemento de esta lista. O sea que sus coordenadas respecto a esta base serían 0, 1 en la segunda posición y 0 en el resto. ¿Okay? Y así sucesivamente, ¿verdad? Lo que hace a este conjunto es moverlo una unidad a la derecha. Entonces, las coordenadas de sus elementos pues son muy sencillas de calcular en términos de ese conjunto. Cuando llego al último elemento y calculo A por esa coordenada, pues voy a obtener A a la K por V. Pero A a la K por V yo sé que se expresa como combinación lineal del resto. Entonces, la última columna de esta matriz va a ser las coordenadas de A a la K por V. Entonces, si yo conozco que A a la N es igual a K, ¿verdad? Por V se expresa como una combinación de estos elementos. Entonces, lo voy a escribir, ¿verdad? Como hicimos ayer, lo voy a poner como si estuviera restando, porque lo quiero pasar a sumar, ¿verdad? Entonces, aquí me va a quedar como A sub 0 por V, más A sub 1 por A por V, etcétera, ¿verdad? Bueno, menos, ¿verdad? Menos cierta constante A sub K menos 1 por A K menos 1 por V. Es decir, que la última columna de esta matriz tiene que ser menos A sub 0, menos A sub 1, menos A sub N menos 1. Entonces tengo tengo una diagonal de puros ceros, excepto la última posición, y una diagonal inferior, digamos, con puros unos. Y la columna a la derecha tengo los coeficientes de esta expresión. Note que, entonces, el polinomio, vamos a llamarlo como hicimos ayer, P sub A sub V, dado por X a la N, bueno, ahora paso todo a sumar, más a N menos 1, que es un N, ¿verdad? N, X a la N menos 1, etcétera, más A sub 0, satisface que P, ese polinomio evaluado en A, si lo evalúo en A, obtengo todas las potencias de A que aparecen acá. Y ya que tengo un factor común de V, entonces si multiplico por V, me da 0. Entonces, realmente lo que me queda acá son los coeficientes de cierto polinomio que anula las potencias de A multiplicadas por V. Note que tiene que ser el más pequeño que lo hace, porque si hubiese uno de grado menor, eso quiere decir que esta lista hubiese terminado antes. No pude haber llegado hasta A a la K si la dependencia lineal la hubiese encontrado antes. Entonces, esto es lo que se le llama el polinomio. Bueno, realmente no he visto una definición que se llama el polinomio conductor de V, pero no me encanta. O sea, como que tiene sentido, ¿verdad? Como que ese polinomio agarra A y hace que V se muera. Entonces, como que lo conduce al matadero. Entonces, no sé si va por ahí. Entonces, ese se llama el polinomio conductor de V respecto de A. El polinomio conductor de V respecto de A. Ok, entonces veamos qué es lo que tenemos acá. Si es el caso, ¿verdad? De nuevo, esto es la carta al niño. Si es el caso de que V, A por V, hasta A a la N-1 por V es una base del espacio vectorial K a la N, entonces tenemos dos cosas. Primero, la matriz, llamamos esto B, la matriz de coordenadas de A respecto de B, tiene esa forma, ¿verdad? Tiene la forma que vimos anteriormente, es sencilla. Es sencilla en el sentido de que, bueno, ¿verdad? Sus coordenadas se calculan fácilmente en términos de la base que usted escogió. Y no tengo muy claro cuál es el polinomio característico de A.
el polinomio característico de A tiene que ser el polinomio que acabamos de calcular. De nuevo, el polinomio característico no depende de la escogencia de una base. Entonces, en este caso particular, el polinomio característico de A es el mismo que el polinomio, ¿cómo fue que lo llamé? No, no fue lo mismo, fue el P A V, el conductor. Entonces, y esto. Pero esto me dice algo muy interesante, ¿verdad? Yo tuve que haber escogido mi polinomio favorito V, ¿verdad? Para hacer esa construcción. Ahora, ¿qué pasa si existe un elemento V cuyo polinomio mínimo sea el polinomio característico de A, por ejemplo? Y eso quiere decir que respecto de esta base, ¿cómo se llama? La matriz asociada a A respecto de esta base no solamente es sencilla, sino que es 0, 1, 0, 0, 1, es como un bloque sencillo, constante. Ese bloque va a ser independientemente el mismo, sin importar quién es V, donde la última columna lo que tiene es los coeficientes del polinomio característico. Entonces, es no solamente sencilla, sino que además, ¿verdad? Tiene en su última columna el polinomio. No puedo decir entre comillas, me refiero a las constantes, ¿verdad? Bueno, podemos decir los coeficientes. O los negativos de los coeficientes de el polinomio característico. ¿Ya? ¿Verdad? Porque si el polinomio no cambia respecto de un cambio de base, entonces, si fuera el caso de que esto ocurra, si fuera el caso de que este V me genera el espacio vectorial, básicamente, de ahí viene el término cíclico, pues obtendría respecto de esta base en particular, obtendríamos una representación matricial, ¿verdad? Una matriz de coordenadas, donde las primeras n-1 columnas son la misma, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Y la última, pues básicamente tenemos escrito como columnas el polinomio característico. Bueno, eso suena bastante prometedor en términos de simplificar la matriz que representa a una transformación lineal. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Esta construcción, bueno, tal vez esta matriz que aparece acá, tal vez vamos a hacer la matriz que aparece en esta construcción, vamos, que sería 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ¿verdad? 0, la penúltima fila sería 0, 0, 1 en la última, 0 en el resto, y menos A sub 0, menos A sub 1, hasta menos A sub, pongamos aquí, A sub K menos 1. Esta matriz se le llama, se le conoce, se le denomina, se le llama la matriz compañera. La matriz compañera a el polinomio, bueno, a P de X igual X a la K más A la K menos 1, X a la K menos 1 más A sub 0. Como un ejercicio, no es difícil. Como un ejercicio, digamos, tal vez llamémosle esto, no sé si está una buena notación, llamémosle esto compañera de P de X. Esta notación la acaba de inventar, ¿verdad? No es estándar. Entonces, llamémosle a esta matriz la compañera de P de X. Entonces, como un ejercicio, demuestren que el determinante de X y menos la compañera de P es P. ¿Sí?
Es decir, que la matriz compañera tiene como polinomio característico, esto sería, no lo quise escribir así porque se va a ver feo, ¿verdad? Esto sería el polinomio característico de C de P, ¿verdad? Entonces, no lo escribí así para que se vea horrible, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué es lo que dice esto? El polinomio característico de la matriz compañera de un polinomio es ese polinomio. Tal vez hagamos un ejemplo, tal vez, no sé, por ejemplo. No sé, agarremos un polinomio P de X igual X al cubo menos 7X cuadrado más 8X menos 13. Aquí estoy inventando cualquier cosa, ¿verdad? Y considere la matriz compañera de P. La matriz compañera de P sería 3 por 3, ¿verdad? 0, 1, 0. 0, 0, 1. Y en la última columna, los coeficientes, los negativos. Entonces, aquí sería 13 menos 8, 7. Tal vez, llamemos tal vez nada más C, ¿verdad? Para no estar diciendo tantas cosas. Sea C esta matriz, ¿cuál sería su polinomio característico? El determinante de X, Y menos esa matriz C, ¿qué sería? Y sería X en la diagonal, excepto que aquí tengo X menos 7, y en el resto le tengo que cambiar el signo, ¿verdad? Porque estoy restando. Entonces aquí me quedaría 0 menos 13 menos 1, 8 positivo, 0 menos 1. O sea, determinante aquí, se me olvidó la palabra determinante. ¿Verdad? Entonces, calculemos el determinante de esta matriz. Digamos, hagámoslo por la primera fila. Eso sería X que multiplica al determinante de esta matriz 2 por 2. Aquí me va a quedar X por X menos 7 menos 8, o sea, más 8. Menos 0, menos 13, por el determinante de esta matriz 2 por 2. Esta matriz 2 por 2 es triangular, entonces su determinante es el producto de la diagonal, o sea que aquí me quedaría menos 1 por menos 1, o sea que aquí me queda más 1. Bueno, listo, ahora ¿cuánto es esto? Esto es x al cuadrado por x, me queda x al cubo. Menos 7x por x, menos 7x al cuadrado. X por 8, me queda más 8, menos 13, menos 13. Bueno, noten que esto es exactamente el polinomio característico, el polinomio original. Yo empecé con el polinomio original, construí su matriz compañera, calculé el polinomio característico de esa matriz y obtuve lo mismo que empecé. Entonces, este ejercicio no es difícil, ¿verdad? Puede ser por inducción, ¿verdad? Inducción. No es difícil demostrar por inducción que el polinomio, ¿cómo es? Que la matriz compañera de P tiene por polinomio característico P. Ok. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque si nos devolvemos acá, a la parte anterior, vea que esta representación, aparte de que es sencilla, no depende de una factorización particular que tenga el polinomio característico, ¿verdad? Yo esta construcción, esta forma matricial, esta forma sencilla, la puedo obtener independientemente de quién es el polinomio característico. Yo lo calculo, no lo ocupo factorizar y inmediatamente tengo una representación bastante sencilla de esa matriz. Entonces, la ventaja que tiene esta construcción es que no depende de ninguna factorización, ¿verdad? Esto no depende. Esto no depende de cómo se factoriza este polinomio, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Yo quiero utilizar el teorema de descomposición primaria para encontrar, para dividirlo en bloques. Ahora, esos bloques van a estar asociados a ciertos factores del polinomio mínimo. Bueno, esos factores podrían perfectamente ser irreducibles.
Entonces, ¿qué hago si son irreducibles y no puedo aplicar diagonalización o triangulación? Bueno, si yo puedo hacer esto, entonces puedo encontrar una representación sencilla de la matriz sin la necesidad de conocer cómo se factoriza este polinomio. Entonces, este caso va a ser bastante favorable cuando los polinomios involucrados sean irreducibles de grado alto. Si tengo un polinomio de grado 3 y no tiene raíces, voy a obtener un bloque de tamaño 3 por 3. Bueno, pues esa matriz de tamaño 3 por 3 va a ser completamente arbitraria, pero si logro encontrar un vector cíclico de orden 3, ¿verdad? Que tengo 3 potencias, o digamos, 3 múltiplos digamos, como es 3 potencias de A, ¿verdad? Que me generan ese espacio, entonces voy a tener una representación para ese bloque sencilla. ¿Ok? Y esa es la idea fundamental, entonces, de lo que vamos a ver como la descomposición cíclica, ¿verdad? Quiero descomponer el espacio en términos de vectores que tengan una representación de esta manera. Que la base cíclica formada por esos vectores tenga esta forma. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Tal vez unas pequeñas observaciones. Note que para cualquier v, ¿verdad? Para cualquier v claramente distinto de 0, el polinomio, eso creo que ya lo discutimos, ¿verdad? El polinomio conductor de v divide al polinomio mínimo. Tal vez, yo creo que tal vez una notación voy a tal vez a cambiar de notación. En vez de llamarle P, voy a llamarle mínimo, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que está haciendo, ¿verdad? El polinomio mínimo de de V respecto de A, lo que llamamos, lo que la literatura llama el conductor, divide al polinomio mínimo de A. Esto ya lo vimos, ¿verdad? El polinomio mínimo de A cumple la propiedad que define a para todo V. Perdón, estoy escribiendo pésimo, pero así. El polinomio mínimo de la matriz A, si yo lo evalúo en A, ya da 0. Entonces, si lo multiplico por cualquier V, da 0. Okay, y esta básicamente es la condición que tiene que cumplir este polinomio. Por lo tanto, el más pequeño que lo haga, tiene que ser un divisor del polinomio mínimo. Entonces, note que el caso anterior es el caso especial en donde el polinomio mínimo de A, el polinomio mínimo de V es igual al polinomio mínimo de A. Entonces, el caso anterior en donde existe una base del espacio vectorial que hace lo que queríamos, es precisamente cuando el polinomio, cuando existe un V en el espacio escala n, cuyo polinomio mínimo es máximo. ¿Me explico? ¿Verdad? El caso anterior, en donde el vector V realmente me genera una base del espacio vectorial, es en el caso en el que el polinomio mínimo es lo más pequeño, es lo más grande posible, ¿verdad? Donde no tengo divisibilidad, no tengo igualdad, ¿verdad? Entonces, en vez de tener una condición de divisibilidad, que a priori lo que me dice que este es más pequeño que este, es cuando esa igualdad, esa condición de ser más pequeño, realmente es una igualdad. Esto ocurre cuando el grado del polinomio mínimo de V, el conductor, es n. Y esto va a ser muy importante. A esto le vamos a llamar si existe, ¿verdad? No siempre va a existir. Si existe a este V,
a tal vector V, le vamos a llamar un vector, ¿cómo le llamamos? Un vector A maximal. No, podríamos tal vez dejar la A aparece en todo lado, ¿verdad? Entonces, como que es claro que estamos trabajando respecto de una matriz A. Entonces, podemos llamarlo simplemente maximal, ¿verdad? Pero todo esto ocurre respecto de cierta matriz A. Entonces, a un vector que cumpla con eso se le va a llamar maximal. Vea que esto realmente es, vea, pregunta, dado una matriz A, dado A, la pregunta no es esa, dado A, ¿existirá un vector maximal? Un vector A maximal. Si la respuesta es que sí, esto implicaría que cualquier matriz se puede representar mediante, básicamente, una base respecto a la cual sus coordenadas es la matriz compañera, ¿verdad? Y entonces todos los bloques se podrían escribir de esta manera. Ahora, en general, vamos a ver que la respuesta es no, ¿verdad? En general no. En general, la respuesta es que no. Veamos un ejemplo en que la respuesta es que sí. ¿Qué pasa en uno de los casos más sencillos? ¿Qué pasa si A es diagonalizable? En ese caso, veamos si existe un vector que sea cíclico. Entonces, veamos que en este caso, si A es diagonalizable, la respuesta es que sí. Existe un vector maximal. Un vector maximal sería un vector que genera, cuyas potencias de A genera el espacio completo. Eso quiere decir algo así, ¿verdad? Que V sería cíclico, ¿verdad? Las potencias, ¿verdad? A partir de una genera la que sigue, a partir de esa genera la que sigue, y esa secuencia me genera todo el espacio vectorial. Entonces, eso me da como la noción de ser cíclico. Ok. Nota que en este caso, ¿verdad? Si A es diagonalizable, el polinomio mínimo de A tiene que ser, ok, si es diagonalizable, creo que de hecho, no, hagámoslo así. Disculpen, sí, disculpen, lo voy a hacer así. ¿Qué pasa si A es diagonalizable y sabemos y existe un vector maximal? No quiero contestar disculpen, no quiero contestar en general en el caso en el que exista, sino voy a suponer que existe y quiero ver qué forma tendría que tener ese vector cíclico. Existe un vector maximal, A maximal. Si existe un vector A maximal, eso quiere decir que el polinomio mínimo de V, el conductor, tiene que ser el polinomio característico de A. Y si el polinomio mínimo de V, o sea, el conductor, es el polinomio característico de A y A es diagonalizable, sabemos que, ok, ayúdeme aquí. Si A es diagonalizable, entonces su polinomio mínimo, ¿qué forma tiene?
Si yo tengo, de nuevo, aquí únicamente voy a utilizar la hipótesis de que A es diagonalizable. Si A es diagonalizable, ¿cuál es la forma de su polinomio característico? Bueno, díganme cuál es la forma de su polinomio minimal. Bueno, varias veces hemos repetido un teorema de diagonalización que me dice que para saber si una matriz es diagonalizable, me tengo que fijar en su polinomio, en su polinomio mínimo. ¿Qué forma tiene que tener el polinomio mínimo? Si yo tengo una matriz diagonalizable, su polinomio mínimo tiene que ser, ¿qué cosa? A ver, están por ahí. Una matriz es diagonalizable si solamente si su polinomio mínimo, ok, dicen aquí en el chat, si algo sobre los factores lineales. Ajá, ¿qué cosa? ¿Qué es ese algo? Bueno, sí, solamente si su polinomio mínimo es producto de factores lineales distintos, ¿verdad? Esa es la, el criterio de diagonalización, ¿verdad? Una matriz es diagonalizable si su polinomio mínimo es, si su polinomio mínimo es producto de factores lineales distintos. Noten, tal vez aquí voy a tal vez voy a utilizar el polinomio mínimo, ¿verdad? El polinomio mínimo de A cumple esto. Y entonces el polinomio mínimo de A tiene que ser producto de factores lineales distintos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el lado derecho tiene grado S, mientras que el grado de la izquierda, ¿cuánto es? Si estamos asumiendo que existe un vector A maximal, es porque el polinomio minimal tiene grado, aquí lo escribí, ¿verdad? Es porque el grado del polinomio minimal de ese tiene grado n. O sea que esto tiene que ser grado n. Entonces, note que las dos hipótesis juntas, lo que me dice es que A tiene, S tiene que ser n. Tiene n valores propios, no, valores propios, ¿no? Tiene n valores propios distintos. Y esto implica que existe una base de vectores propios y cada vector propio va a tener que estar asociado a un valor propio distinto, ¿verdad? Entonces existe una base de vectores propios, llamémosla V1 hasta Vn, tal que A por Vi es lambda I por Vi. Ok, entonces yo quisiera de alguna forma, sabiendo que existe esta base, de alguna forma quisiera encontrar otra, pero que está generada por el vector maximal, el vector cíclico, ¿verdad? Entonces, a partir de esta base, quiero encontrar V. Quiero encontrar un vector cíclico, un vector que genere, mediante potencias de A, genere el espacio vectorial. Entonces,
Digamos, o sea, yo sé que existe, ¿verdad? Yo sé que yo por hipótesis dice existe un vector A maximal, entonces voy a decir que yo lo conozco. Verá, ese vector V, que yo no sé exactamente quién es ahorita, tiene que ser combinación lineal, o sea, vamos a ver, A1 por el V1, ¿verdad? A2 por el V2 más a N por Vn, donde estos V's, Is, ¿verdad? Donde los V's son vectores propios que forman la base. Ok, entonces, ese V, ¿qué es lo que yo sé acerca de ese V? Di que las potencias de A me generan el V. Entonces, por ejemplo, A por V, ¿quién es? A por V sería de multiplicar el lado derecho por A. Pero cuando yo multiplico por A, un vector propio, obtengo un múltiplo constante de ese vector. Entonces, cuando yo multiplico, ¿qué me va a quedar aquí? Aquí me va a quedar A1 por lambda 1 V1 más A2 lambda 2 V2 más AN lambda N Vn. ¿Qué pasa si yo multiplico otra vez? ¿Qué pasa si yo multiplico ahora por A cuadrado? O sea, ¿qué pasa si lo anterior? ¿Quién es el producto? Y de nuevo, todo esto es una constante, de forma que me quedaría simplemente A por V1, pero A por V1 es lambda 1 por V1, o sea que aquí me va a quedar A1 lambda 1 al cuadrado, V1, más A2 por lambda 2 al cuadrado, V2, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí me queda AN, lambda N al cuadrado por Vn. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo calculo las potencias que yo quiera de A, pues aquí lo que me va a quedar es la misma constante de antes, multiplicada por lambda 1 a la K, V1, ¿verdad? Más AN lambda a la K, N, ¿verdad? Vn. Entonces, multiplicar por A es simplemente elevar, sacar una constante lambda. En particular, ¿verdad? Esto implica, si tomamos combinaciones lineales de estas filas, eso dice que para cualquier polinomio, llamémoslo tal vez G, si yo calculo cuánto es G evaluado en A, si yo evalúo un polinomio en A, lo que obtengo son potencias de A. Entonces, si yo eso lo multiplico por V, y lo que voy a obtener van a ser todas esas combinaciones de, de las mismas potencias de lambda. O sea, que aquí me va a quedar G evaluado en lambda 1 multiplicado por V más G evaluado en lambda N multiplicado por V. ¿Estamos de acuerdo? Hasta allá vamos bien, sí. Vamos bien, sí. ¿A qué se parece esto? Esto me dice, tal vez, vamos a ver cómo aquí, perdón, aquí lo hice. Ah, no está ahí. Eso se parece mucho a lo que hicimos ayer, ¿verdad? Acerca de la descomposición de la unidad. Si yo quiero probar o si quiero encontrar este V, ese V tiene que cumplir esta propiedad. Entonces, ¿por qué no usamos los polinomios de ayer? ¿Verdad? Nosotros ayer encontramos, vamos a ver, por aquí en otro color, considere esto es para cualquier polinomio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si ustedes consideran el polinomio g i de x igual a el polinomio mínimo de a? ¿Quién es el polinomio mínimo de a? El polinomio mínimo de a es x menos lambda 1 por x menos lambda 2 por, ¿verdad? Es este. Entonces, ¿qué pasa si usted a ese polinomio le quita
X menos lambda y. Eso es lo que hicimos ayer. Si usted el polinomio le quita el factor que anula a lambda i, entonces cuando usted lo evalúa en cualquiera de las otras raíces, da 0. Y si la evalúa en la raíz que le quitó, pues ya no da 0. Entonces, si no da 0, usted puede multiplicar por una constante de forma que dé 1. Eso fue lo que hicimos ayer. Entonces, ahora, ¿qué pasa si usted agarra y considera el polinomio, si usted el polinomio g igual a g1 más g2 más hasta gn? Entonces, tengo un polinomio, cada uno de estos tiene grado n-1. Entonces, la suma tiene grado a lo sumo n-1. Pero tengo n valores a los cuales, digamos, tengo n valores en los cuales vale 1. Entonces, este polinomio necesariamente tiene que ser 1. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro este g que está acá y lo evalúo en esta expresión? G, tal vez aquí borrar un poco de estas cosas para no borrarlo todo. Ese polinomio g, si yo lo evalúo en lambda i, ¿cuánto me da? Del lado izquierdo, me tiene que dar 1, porque es la constante 1. Pero del lado derecho, ¿cuánto me da? Me da... me da 1. O sea, ¿qué pasa? Yo aplico entonces esta expresión que está acá, aplicado a v. Esto me tiene que decir... sobre todo que G... aquí hay un pequeño error. Aquí está mi error. No lo había visto. Voy a poner aquí en color verde. Cuando yo aplico a V, del lado derecho me queda V1. O sea que aquí me quedaría V1. ¿Verdad? Aquí me quedaría V2. ¿Verdad? V2, V2. En todo me queda V2. O sea que aquí me quedaría Vn. ¿Verdad? Disculpen ahí el pequeño error. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora, ok, perfecto, qué pasa si yo ahora a esta expresión la evalúo en todos estos dan 1, este da 1, este da 1, ¿no es cierto? Entonces, esto me dice, bueno, ¿y G de A cuánto es? G de A es la identidad, o sea que esto me va a dar V. Entonces, ahora sí, disculpe, voy a borrar tal vez esto que está aquí arriba. Nota que si yo utilizo este G que está aquí arriba, me obtengo la siguiente expresión. Del lado izquierdo me va a quedar V, pero del lado derecho, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar V1, V2, hasta D. Esto vale 1, multiplicado por Vn es Vn. Y esto me dice cómo encontrar un vector cíclico. Ahora, este vector, que es la suma de los vectores propios asociados a valores propios distintos, me va a dar un vector cíclico. Entonces, en el caso de una matriz diagonalizable, si sabemos que existe un vector maximal, ese vector maximal tiene que, bueno, no tiene que ser, pero lo podemos encontrar como la suma de ciertos vectores propios asociados a los valores propios distintos. De hecho, la hipótesis realmente la que ocupamos es que tenga n valores propios distintos. También esto como un ejercicio. Puedo quitar esta hipótesis. Voy a quitar esta hipótesis. Si A es diagonalizable con n valores propios distintos, entonces este vector es maximal. Realmente la hipótesis que utilizamos fue la hipótesis de que podíamos encontrar estos vectores y verificamos que este vector que está en verde cumple con ser vector cíclico. Entonces,
como ejercicio, tal vez nada más verifiquen que esta hipótesis no fue necesaria, ¿verdad? Yo supuse que existía uno, lo busqué y me di cuenta que podía encontrar uno mediante esta fórmula. Bueno, háganlo al revés. Agarren este y verifiquen que es maximal. Entonces, esto me da una forma de encontrar un vector maximal en un caso, vamos, en un caso donde tal vez no era necesario, ¿verdad? Porque para el caso diagonalizable, una representación matricial más sencilla es mediante valores propios, ¿verdad? Mediante vectores propios, en cuyo caso, pues obtengo una matriz diagonal. Y de nuevo, en la taxonomía, ¿verdad? De bichos raros, las diagonales son las más sencillas. Pero el punto es, al menos en este caso, tengo una forma de encontrar un vector A maximal. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Bien. Ok. Bueno, en general, ¿verdad? Entonces, en general, me gusta, vamos a ver. En general, dado A, no existe un, no existe un vector maximal, un vector A maximal. Lo que siempre existe es, lo que siempre va a existir es, o sea, lo estoy escribiendo mal, ¿verdad? Lo estoy escribiendo mal, disculpen. Lo que no va a existir es un vector cíclico, ¿verdad? Perdón, no existe un vector cíclico. Un vector cíclico. Un vector cíclico sería un vector maximal que genera el espacio vectorial, ¿verdad? Pero entonces, un vector cíclico en general no va a existir, ¿verdad? Yo no voy a poder encontrar una matriz n por n cuyo polinomio mínimo sea el polinomio mínimo de algún vector del espacio vectorial. ¿Por qué? Porque si yo lograra hacer eso, entonces el polinomio mínimo tendría que tener grado n. De hecho, tal vez pongamos eso, ¿verdad? Tal vez una observación. Disculpe. Ok, tal vez, sí, disculpen. Antes de hacer ese comentario, creo que queda más ordenado hacer el siguiente comentario. Una matriz A posee un vector cíclico, una matriz n por n, ¿verdad? Una matriz n por n posee un vector cíclico. ¿Cíclico qué quiere decir? Cíclico quiere decir que V, A por V, hasta n menos 1, ¿verdad? Aquí esta es la dimensión del espacio vectorial por V, es linealmente independiente, ¿verdad? Y eso implica, en particular, que el polinomio mínimo o el conductor, ¿verdad? El conductor de X tiene que ser el polinomio característico de A, bueno, de nuevo, tiene que ser el polinomio mínimo de A. Tiene que ser el polinomio mínimo de A. Pero también, la matriz compañera de este polinomio tiene como polinomio característico este polinomio, o sea que tiene que ser el mismo polinomio característico de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el caso en el que exista un vector cíclico corresponde precisamente al caso en donde el polinomio mínimo de A es el polinomio característico. Y esto de hecho es un sí solo sí. La dirección que acabo de escribir pues es bastante evidente, pero viceversa también es cierto. Si el mínimo es igual que el característico, entonces existe un vector cíclico. ¿Alguien ve esa dirección? Sí, no es difícil. ¿Por qué esto es un sí solo sí?
Bueno, de hecho, si esto fuese distinto, ¿verdad? Tal vez aquí un paréntesis para esta dirección, si fuese, si fuese, si no existe, si para todo, si para todo, si para todo V, el conductor fuese estrictamente distinto, ¿verdad? Si fuese el caso que el polinomio mínimo conductor de un elemento es distinto al polinomio mínimo de A para todo V, ¿verdad? Si lo que estoy diciendo que es cierto no lo fuese, ¿verdad? Si fuese cierto que el polinomio mínimo fuese distinto al mínimo para todo V, dado que este es un divisor, ¿verdad? Este siempre divide a este. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y podemos agarrar el polinomio más grande que no divide a, que no es, ¿cómo es? El polinomio más de grado mayor, el conductor de grado mayor tiene que ser estrictamente más pequeño que el grado, tiene que ser estrictamente más pequeño que n en este caso. Entonces, sí, eso es suficiente, porque entonces va a existir un vector que no es anulado por este. Lo dije bien. Debe pensar. Bueno, siento que mi argumento es un poco, vamos a ver si es igual. Tal vez, es cierto, ¿verdad? Esta dirección es verdadera, pero creo que mi argumento no es lo suficientemente convincente. Yo mismo no me estoy convenciendo. Entonces, dejémoslo de momento sin demostración. Voy a dejarlo aquí sin demostración porque mi argumento me parece que tiene un pequeño error. Entonces, es cierto, pero dejemos esto sin demostración. Dejémoslo, porque no quiero pensarlo aquí en vivo y perder mucho tiempo. Entonces, dejémoslo sin demostración. Es cierto. Dejémoslo sin demostración. Pero entonces, porque eso lo que me dice es que si esto es distinto, entonces no va a existir un vector cíclico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si A no tiene un vector cíclico? Y esta construcción no va a ser posible para toda la matriz. No tiene un vector cíclico. Ahora, lo que sí es cierto es que existe, siempre existe, pero siempre existe un vector que es A maximal. Aquí tal vez, ¿verdad? Es importante ver cuál es la diferencia entre un concepto y el otro. Un vector cíclico es uno que básicamente genera, es uno que genera una base. Ahora, un vector A maximal es uno que cumple que el grado, no, perdón, no lo pongamos en términos de grado, pongámonos en términos de polinomios, ¿verdad? Es uno que cumple que el polinomio conductor es tan grande como podría ser, ¿verdad? El mínimo de A. Entonces, esto siempre es una cota superior, ¿verdad? El polinomio mínimo anula a todos los V's. Bueno, lo que estoy diciendo es que siempre existe uno, vector, cuyo polinomio conductor, o sea, el más pequeño que anula a las potencias que evalúan a multiplicado por V, da cero, es un divisor de este, y entonces siempre existe uno que es tan grande como podría ser. Esto quiere decir, ¿verdad? Que entonces, eso quiere decir que si yo escojo, vamos, sea
V un vector A maximal, yo siempre entonces puedo encontrar una base, vamos a llamarla V, A por V, hasta, digamos, que el grado sea K-1. O sea, tengo K elementos aquí. K elementos más pequeño que N. Entonces, siempre voy a poder encontrar una base respecto de la cual al menos el inicio tenga la forma, digamos, ¿verdad? Esta va a ser la matriz compañera. La matriz compañera ¿de quién? Del polinomio conductor que realiza al polinomio mínimo de A. Bueno, de hecho que es el polinomio mínimo de A, ¿verdad? De hecho, voy a poner así. Es la matriz compañera del polinomio mínimo de A. 0 acá. Y, ¿verdad? Esto solo me va a dar información de estos elementos. No sé qué va a quedar en los siguientes bloques. ¿Verdad? No sé qué va a quedar en los siguientes bloques. Ahora, yo quisiera agarrar, tal vez esta base, voy a llamarla B1. Entonces, yo quisiera que la base B esté, bueno, formada por la base B1. ¿Por qué? Porque la base B1 ya hace lo que yo quería. Pero el resto la puedo obtener de forma completamente arbitraria. Si la obtengo de forma arbitraria, pues voy a obtener una descripción matricial en coordenadas de esta forma, ¿verdad? Donde yo no sé qué pasa aquí, yo no sé qué pasa aquí, yo no sé qué pasa aquí, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es escoger el complemento de forma que, tal vez pongámosle nombres, vamos a poner esta matriz, ¿de qué lo pongo? M, y a este le va a poner N. Entonces, el objetivo sería, bueno, ya usted escogió lo más grande que podía escoger una base utilizando este tipo de argumento, ¿verdad? Entonces, eso me va a dar el bloque más grande en la cual yo puedo colocar la matriz compañera del polinomio mínimo de A en ese bloque. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, a mí me gustaría dos cosas. Me gustaría escoger ese complemento, o sea, completar la base de forma que M sea la matriz 0. ¿Por qué? Bueno, esto es equivalente a decir que esto es equivalente a decir que el complemento, llamémosle B2 a ese complemento, eso es equivalente a decir que el espacio generado por ese B sub 2, ¿verdad? Lo que, se agarro estos vectores y considero el espacio generado es A invariante, ¿verdad? Porque si aquí hay puros ceros, bueno, si aquí hay puros ceros, eso quiere decir que cuando yo calculo las coordenadas, digamos que aquí está un vector W, yo calculo A por W y le calculo sus coordenadas, no depende de V1, no depende del segundo, no depende del tercero, no depende de ninguno de estos. Entonces, sus coordenadas únicamente dependen de los elementos que están en estas posiciones, que corresponden precisamente a los elementos de V2. Entonces, me gustaría que este bloque fuese 0. Es decir, que multiplicar por A los elementos de este conjunto me da otros elementos de ese conjunto, o combinaciones lineales de elementos de ese conjunto. Y N me gustaría que fuese sencilla, ¿verdad? Me gustaría que N fuese sencilla. ¿Ok? Ese es el objetivo. Entonces, dado una matriz A, una matriz N por N,
queremos hacer dos cosas. Expresar el espacio vectorial cada n. ¿Cómo? Digo, voy a agarrar, básicamente, vamos a ponerlo así, doble, bueno, voy a utilizar la misma letra que utiliza el texto. Utiliza como zetas, no sé por qué, como para hacerlo cíclico o algo así, no sé. Donde este bloque corresponde básicamente al polinomio mínimo de A. Y el resto, vamos a llamarlo Z. En particular, este bloque es cíclico, ¿verdad? Este bloque es cíclico. ¿Verdad? Porque respecto de cierta base, tiene la matriz compañera de este polinomio. Entonces, este bloque va a ser cíclico. Ahora, el resto lo quiero hacer, vamos, Z', quiero que sea un complemento, pero también cíclico. Entonces, la parte de complemento quiere decir que Z' es A invariante. ¿Verdad? Z' que es invariante. Y la parte de cíclico se va a lograr mediante un argumento inductivo. ¿Verdad? Si usted lo logró hacer para este polinomio, ¿por qué no lo puede hacer si ya este espacio tiene dimensión más pequeña? Entonces, este argumento va a ser un argumento inductivo. A ver si quisiera hacer como más. No. Ok. La prueba que está en el Hoffman y Kunze, yo les dije, ignórenla. Ignórenla. Es larguísima y realmente pues cuesta demasiado seguirla. En particular es demasiado difícil implementarla. Si yo ahorita les doy una matriz 5x5 y les pido que encuentren los bloques que garantiza este teorema, es dificilísimo seguir los pasos de esta demostración para entenderla. De pura casualidad, no sé si ustedes recuerdan, la semana pasada creo que fue, yo les había hablado sobre este artículo de un profesor Burrow, donde demostraba algo bastante, digamos, demostraba sin utilizar Cayley-Hamilton, demostraba que el polinomio mínimo de una matriz n por n es estrictamente, o igual, ¿verdad? Puede ser más pequeño que n. Ok, entonces, la semana pasada les comenté sobre este artículo y curiosamente, yo tenía abierto el artículo en la pantalla y lo iba a cerrar. Y cuando lo iba a cerrar, vi que el siguiente artículo habla sobre la descomposición, no le llama primaria, creo que le llama descomposición elemental, o no me acuerdo. Habla sobre la descomposición cíclica. Y la primera oración de ese paper, de ese artículo, dice, básicamente hay dos pruebas del teorema de descomposición cíclica, digamos, estándar, ¿verdad? Que aparecen en los libros de texto. Hay una prueba que es sobre descomposición cíclica en conjuntos todavía más complicados que se llaman anillos de diales principales. El anillo de polinomios es un anillo de diales principales, entonces existe un teorema acá que se llama el teorema de descomposición cíclica. Entonces, uno puede aplicar exactamente igual que hicimos para el caso de la descomposición primaria, en el cual utilizamos el teorema fundamental de la aritmética, pero en este conjunto para demostrar el teorema de descomposición primaria. Entonces, existe lo que se llama un teorema de descomposición cíclica a nivel de polinomios. Entonces, uno podría adaptar esa demostración para la descomposición de espacios vectoriales, utilizando precisamente la descomposición cíclica acá. La otra demostración, digamos, estándar, o no sé qué, la palabra famosa o aceptada, universal, es muy posiblemente una adaptación de la prueba del Hoffman, ¿verdad? Que es complicada. Este autor, se llama Jacob, creo que es, Jacob, desde 1973, da una
demostración bastante elegante utilizando dualidad. No sé si ustedes recuerdan, o de hecho no sé si lo habrán estudiado en el curso anterior, el concepto del dual de un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, si uno tiene un espacio vectorial V, hay algo que usualmente se denota con una estrella, que es el dual, que básicamente, tal vez para recordar rápidamente, el dual de un espacio vectorial es el conjunto de todas las transformaciones lineales, voy a llamarle L minúscula, cursiva, entre el espacio y el cuerpo. Entonces, el dual es un conjunto de funciones, ¿verdad? Usualmente eso se llama un funcional lineal. Cuando el espacio de llegada es el cuerpo, en vez de llamarle transformación lineal, por algún motivo, que no es muy claro para mí, se le llama funcional lineal. Entonces, uno estudia el conjunto de los funcionales lineales y uno de los resultados, tal vez más, más oscuros, o no sé, del curso de álgebra 1, es que el doble dual, ¿verdad? O sea, lo que es el dual de este, ¿verdad? Esto es un espacio vectorial, ¿verdad? Este es un espacio vectorial, entonces le puedo aplicar la misma construcción, ¿verdad? Puedo considerar todas las funciones que van del dual en el cuerpo. Y esto me da un espacio vectorial. Y uno de los teoremas, tal vez no sé, siento yo que tal vez menos motivados o menos, más discriminados del curso de álgebra 1, es el teorema que el espacio vectorial doble dual es isomorfo a V. Ahora, esto abstractamente es muy fácil de demostrar, porque tiene la misma dimensión, ¿verdad? Ya que V estrella, en el caso de dimensión finita, esto es únicamente cierto en dimensión finita, ¿verdad? Dimensión finita. Vea que en general, si ustedes tienen ¿cómo se llama? El conjunto de transformaciones lineales, se llama T, entre K a la N y K a la M, esto es un espacio vectorial, ¿de qué dimensión? ¿Cuál es la dimensión de este espacio vectorial? De todas las transformaciones lineales entre espacios columna. Y uno de los teoremas, de nuevo, fundamentales del álgebra lineal, es que esto es, tal vez no igual, pero es isomorfo al espacio de matrices M por N, ¿cierto? Toda transformación, eso lo usamos muchas veces, toda transformación lineal entre espacios columno es multiplicación por una matriz. Es decir, que yo básicamente puedo reemplazar la transformación por la matriz asociada a esa transformación respecto de un par de bases. Entonces, ¿cuál es la dimensión de este espacio? La dimensión de este espacio es M por N, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si el espacio de llegada tiene M igual a 1, como es este caso, ¿verdad? Dice, en este caso, la dimensión del espacio dual tiene dimensión N por 1, o sea, N. Y por lo tanto, la dimensión del doble dual también es N. Entonces, este teorema, a pesar de que es una de las cosas tal vez más relevantes, pero injustificadas del curso de álgebra 1, es el hecho de que este isomorfismo es de cierta forma canónico, ¿verdad? Hay un término extra, un apellido extra a ese isomorfismo. No es cualquier isomorfismo, no es simplemente un conteo de bases. Existe una forma, digamos, canónica de dar ese isomorfismo. Entonces, en álgebra 1 se estudia este concepto de dual y de doble dual, que en dimensión finita es, digamos, podemos decir, no es tan complicado. Ahora, este matemático, Jacob, da esta demostración utilizando la dualidad.
Y yo me puse a pensar, yo quería, sí, quiero, se lo puedo asignar como una lectura, que estudiemos esa demostración. Sin embargo, esa demostración está dada únicamente para espacios vectoriales de dimensión finita, obviamente, ¿verdad? Este teorema de descomposición tiene que ver con la dimensión del espacio, ¿verdad? Para dimensión finita es donde, de hecho, podemos utilizar algo como esto. Entonces, yo me puse a pensar, antier o ayer, no me acuerdo, si ese teorema únicamente se está dando para el único caso en que se podría dar, que es en el caso de dimensión finita, y básicamente es un argumento sobre matrices, ¿verdad? Porque, de nuevo, si nos vamos a la definición si nos vamos al espacio dual, una transformación lineal entre no un espacio genérico, pero entre cada n, es multiplicación por una matriz. ¿Qué es multiplicar? ¿Qué sería una transformación lineal entre cada n y k? Y sería multiplicar por un vector, una matriz de tamaño n por 1, ¿no es cierto? Bueno, multiplicar por una matriz n por 1 es multiplicar por un vector. Entonces, toda transformación lineal, todo elemento de, del dual de k a la n es un vector. Y las transformaciones lineales es multiplicar por ese vector constante. Entonces, la demostración que da este señor en el caso de espacios vectoriales de dimensión finita se podría hacer mucho más sencilla en el caso en que todos son columnas. Todos son columnas. Entonces, ayer o antier, no me acuerdo cuándo fue, yo cerré la página donde estaba este artículo. Entonces, hoy en la mañana dije, voy a volver a buscarlo. Entonces, de nuevo, me metí, como hicimos la vez pasada, me metí a MathSciNet para buscar el artículo, porque no me acordaba dónde es que estaba específicamente. Lo encuentro y cuando lo voy a abrir, veo las referencias. Entonces, en las referencias, tiene dos referencias nada más. El artículo es referido únicamente en dos papers. Uno que no ni entendí de qué trataba, y otro del 2020, o sea, hace nada, hace 2 años, que se llama algo así como otra demostración del teorema de descomposición cíclica, algo por el estilo. Y dice exactamente lo que yo les acabo de decir. La dualidad es necesaria, o vamos, es una herramienta útil cuando el espacio vectorial es cualquier espacio vectorial de dimensión finita, pero no cuando el espacio vectorial es K a la n. Cuando estamos trabajando con matrices, no con matrices asociadas a transformaciones lineales. Entonces, en ese artículo, bastante corto de hecho, dan una demostración del teorema de descomposición cíclica para matrices, que es la que estamos intentando entender. Entonces, me pareció, o me parece todavía, ¿verdad?, muy interesante leer el artículo y ver realmente cuál es la diferencia en esa, vamos, de qué nos sirve realmente pasar al hacer la traducción. Y me pareció todavía más bonito que yo estaba utilizando esta analogía de traducir cosas. Y él dice, utilicemos el diccionario de matrices, ¿verdad? Entonces, esa noción de traducción de que las cosas, digamos, abstractas, una vez que yo las traduzco, las puedo manejar de forma más sencilla, ¿verdad? En un espacio de matrices, de columnas, me la robaron, ¿verdad? No, no es como un capricho mío, ¿verdad? Es algo que realmente está en el uso de la matemática. Entonces, lo que voy a hacer es, no les voy a presentar la demostración, sino que les voy a, en la tarea para mañana, o sea, mañana es viernes, voy a hacerle como bueno, yo voy a agarrar ese artículo y voy a extraer como ciertos pasos que tal vez no son tan explicados en el artículo y se los voy a pedir que ustedes lo demuestren. Y también tiene la ventaja de que ese artículo dice, bueno, esto no es un teorema de existencia, no es que existe un vector con esas propiedades, sino que dice cómo encontrarlo. Entonces, para la tarea de mañana, voy a basarme en estos dos artículos, les voy a poner la referencia, el de Jacob y el otro, el de 2020,
no recuerdo cuál es el autor, por aquí lo tengo abierto, bueno, no lo encuentro. El otro, ¿verdad? Es del 2020, está publicado en un journal que se llama Electronic Journal of Linear Algebra, que es el journal, o sea, la revista electrónica de álgebra lineal. Entonces, de 2020. Para la tarea mañana, lo que voy a hacer es tomar ciertos detalles de estos artículos y pedirles que ustedes pues verifiquen que todo tiene sentido. Entonces, este teorema realmente va a ser trabajo de ustedes terminar la demostración que dice, ¿verdad?, que todo espacio vectorial de dimensión finita se puede descomponer como suma directa de espacios cíclicos, lo que tiene la consecuencia de que a nivel de matrices yo puedo representar cualquier matriz respecto de cierta base como bloques, donde cada bloque corresponde a la matriz compañera de cierto polinomio. Y, ¿verdad?, como se acaba de decir, esto no tiene ninguna relación con la factorización del polinomio, lo cual es útil porque en los números racionales de un polinomio de grado 3 fácilmente no tiene raíces, ¿verdad? Un polinomio de grado 5 fácilmente no tiene raíces. Y eso no quiere decir que no podamos encontrar una forma más simple de expresar esa matriz respecto de una base que se puede encontrar explícitamente, ¿verdad? No es un tema de existencia, sino que todos los pasos se pueden implementar y por lo tanto encontrar la descomposición cíclica. Entonces, vamos a quedar hoy hasta acá. El resto de la demostración se las voy a guiar en los ejercicios de la tarea de la próxima semana. No sé, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok, entonces nos vemos mañana. Chao.